solo en el barco. John está ahora en las etapas finales de la vida. Y comienza a rendirse. No había ninguna posibilidad de salvarme. Y no tenía ninguna esperanza de que nos rescaten. Este pedazo de barco va a deslizarse por el arrecife, y yo voy a hundirme con él, hasta el fondo del océano. Pero la idea de ver morir a John solo en el barco atormenta a Ben y a su mamá. Si no lo sacamos del barco, no tiene ninguna oportunidad. Tengo que sacarlo. Ben decide regresar al barco. ¡Mamá! Ve al bote salvavidas. Yo voy con papá. Pero la balsa salvavidas está irremediablemente enredada en una maraña de cuerdas. Jean tira del bote salvavidas durante más de una hora. Gruñía con cada parte de mi mente y cada músculo estaba a punto de ahogarme. Quedé agotada después de 40 minutos. No podía. Jean intenta descontroladamente liberar la balsa de los escombros. Pero justo cuando parece que nunca la sacará, El bote salvavidas sale disparado. Ella me gritó, "¡Lo tengo!". Las olas rompen contra nuestras piernas, nos empujan y tenemos cortes por todos lados. Uso toda mi fuerza para levantar su cuerpo y deslizarlo adentro. Y el dolor era intenso. Era como explosiones. Recuerdo cómo caían las lágrimas por mi rostro. Y apretaba los dientes. En ese momento mi hijo era nuestro rayo de esperanza y luz. La mano firme. Tenía miedo de que la balsa pudiera reventarse en el arrecife antes de que pudiéramos sacarlo. Cada paso me generaba explosiones de dolor. Era pura agonía. Dolores como ese duran una hora. Ese pico de dolor terrible tarda una hora en pasar. finalmente toda la familia está fuera del barco. Pero han pasado 10 horas desde que chocaron y activaron su baliza de emergencia.
y John está al borde de la muerte. Sabía que a mi papá no le quedaba mucho tiempo. No iba a sobrevivir hasta el día siguiente. Han pasado 12 horas desde que los Silverwood activaron su señal de emergencia. Pero no ha habido ninguna señal de rescate. Aferrados a un pequeño promontorio de roca, la familia prácticamente ha perdido la esperanza. Y dentro de la balsa salvavidas, John está apenas consciente, al borde de la muerte. Estoy rodeado de oscuridad. No tengo ninguna conexión con la realidad. Le pedía a Dios que a cambio de todo ese sufrimiento y a cambio de mi muerte, que por favor salve la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Ben ha hecho todo lo posible para salvar a su papá. No puede hacer más. Ahora está resignado a la muerte de su padre. Cuando salió el sol, pude ver una pequeña estrella en el horizonte. Pensé que era un avión. ¡Ayuda! 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 Estaba eufórico. Alguien sabía que estábamos allí. Y pasa justo sobre nosotros y comienza a dar vueltas y vueltas. ¡Ayuda! Pero apenas el avión vuela sobre ellos, desaparece en el horizonte. Puedo ver que el brillo de la estrella ha disminuido. Nos desmoronamos porque supimos que no iban a rescatarnos. Pasaron 2 horas más, sin señales de que el avión regrese. Mi papá se quedaba sin tiempo. Necesitábamos un médico. ¡Ey! Veo un barco en el horizonte. La baliza de emergencia de la familia había guiado al avión hasta el arrecife, pero incapaces de aterrizar, la tripulación alertó a los pescadores locales en una isla cercana. 15 horas después de que su barco naufragó, su calvario finalmente ha terminado. En ese momento solté todo. Solo fui a Ben, lo abracé y lloré.
No puedo ni siquiera describir la sensación de felicidad. Solo sentí alivio, como si dejara una gran carga. Vamos a salir de esta situación. John va a sobrevivir. Día 6. Lo ayudaron a sobrevivir 6 días. El ingenio y determinación de David lo ayudaron a sobrevivir 6 días, herido y solo en el Gran Cañón. Esperaba ser rescatado hace días. Las duras condiciones invernales han afectado su cuerpo y está empezando a perder la cabeza. Tenía delirios. Creía que el mundo había sido destruido por bombas nucleares y que era el último humano vivo. En ciertos momentos, recuerdos de mi pasado surgían en mi mente. ¡Oye! Recuerdo pensar y recordar de manera muy vívida muchos eventos que había compartido con varios amigos y, al pensar en cada uno, me entristecía la posibilidad de no estar con ellos nunca más de nuevo. David. Ahora muy débil para recoger leña o mantener el fuego, la temperatura de su cuerpo está cayendo. Está perdiendo su lucha contra la hipotermia. Día 7. David Whittlesey llegó al Gran Cañón para experimentar paz y soledad. Pero atrapado y a merced del mismo, se enfrenta a morir congelado, solo. Para el sábado por la mañana me sentía fatal, muy deprimido. Escribí una nota de despedida para mi familia y amigos y la tallé en un pequeño trozo de madera a la deriva. Anoté los días que creí que podría sobrevivir allí. Era importante que mis amigos y familia supieran que pensaba en ellos y que mi muerte fue un accidente. Tras 7 días luchando por sobrevivir, a David no le queda nada. Todo lo que puede hacer es recostarse y esperar la muerte. Había hecho todo lo posible por sobrevivir y sentía que a nadie le importaba. La primera señal de que algo pasaba fue el sonido de un helicóptero.
aumentó su volumen y ruido rápidamente. ¡Ey! ¡Ayuda! Cuando el helicóptero se acercó, me puse de pie, agitando los brazos, saltando de un lado a otro, llorando y riendo. En ese momento hubo un gran alivio y nunca había experimentado tantas emociones al mismo tiempo como lo hice en ese momento. Reía de felicidad por haber sobrevivido y lloraba de gratitud por haber sido salvado de esa experiencia. Fue un torrente de emociones. Eso estaba completamente fuera de mi experiencia habitual. Al encontrar la balsa volcada de David a unos 30 kilómetros río abajo, las autoridades del parque han iniciado una misión de búsqueda y rescate. Se asombraron al encontrarme vivo. Estaban convencidos de que buscaban un cadáver. El piloto llevaba un sándwich que su esposa le había preparado. Seguro fue uno de los mejores sándwiches que he comido en mi vida. Siete días después de su accidente, David fue a un lugar seguro en el helicóptero. Finalmente se recuperó y todavía siente una pasión por viajar en balsa. Los hombres luchan por seguir hacia el norte, pero todavía no hay señales de ningún barco pesquero. Lorenzo se está volviendo cada vez más depresivo e irracional. ¡Paren, paren! Tenemos que regresar. ¿De qué estás Perdí hablando? mis gafas. Tenemos que volver. Quiero mis gafas de vuelta. Cálmate, cálmate, todo estará Entró bien. en pánico total. Son mis gafas. Necesito mis gafas. ¡Hey, oigan! Les digo que necesito mis gafas. ¡Necesito mis gafas! Intenté calmarlo. Le dije que sería sus ojos a partir de ahora, pero no había consuelo. Para él era el fin del mundo. Tranquilo, amigo. Perdí mis gafas. Se desconectó de la realidad. Joe. Cambiemos de lugar. Me pidió ir atrás en la balsa. Le pregunté, ¿quieres cambiar de lugar? Oye, yo quiero irme atrás por un rato, ¿vale? Delirante por deshidratación, acepta la oferta de llevarlo sin darse cuenta de lo desesperada que se había vuelto la condición de su amigo. Escuché un ruido gorgoteante detrás de mí. Larry. Me di la vuelta y su cabeza estaba bajo el agua. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Voltealo! ¡Levántalo! Mi amigo estaba en problemas. Teníamos que sacarlo del agua. ¡Ayúdame! ¡Yo ayúdame! ¡Yo agárralo de los brazos! ¡Larry! ¡Agárralo! ¡Larry! ¡Vamos! ¡Larry! ¡Larry, ¿estás bien? Estoy hablando con él y no me responde nada. ¡Larry! ¡Larry! La mirada en su rostro no estaba bien. ¡Larry! Comienzo a comprobar el pulso. Le reviso el cuello, su muñeca. No sentí nada.
Después de 12 días luchando por mantenerse con vida, su amigo finalmente sucumbió. Le dije a Pepe, está muerto. Falleció. Él simplemente murió y no pude hacer nada. Ese fue probablemente el peor momento de mi vida. En primer lugar, estaba enojado porque me abandonó. Debimos estar hasta el final. Pero me di cuenta. Fue una gran prueba para él. Y al final, su cuerpo se dio por vencido. Día 13. Joe decide dejar el cuerpo de su mejor amigo en la playa, con vista plena al océano y a cualquier bote que pase. Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren su cuerpo, aunque solo sea el esqueleto. Como sea, quiero que lo encuentren, que lo lleven a casa. Voy a regresar por ti. Le dije adiós y le dije que tenía que irme. Me rompió el corazón. Lucharon por seguir hacia el norte, apenas aferrándose a la vida con cada paso. Estábamos viviendo momento a momento. Ya no se trataba de si podía avanzar los 3 metros más. Era ahora mismo. ¿Puedo dar otro paso más? Luchando contra su diabetes. Es un milagro que haya sobrevivido 13 días sin comida ni agua adecuada. Pero ahora teme que el final esté cerca y enfrenta una agónica y anónima muerte. Si me muero, nadie nunca va a encontrar mis huesos. Alcancé el abismo. ¡Yo es un barco! Se dio la vuelta y me gritó, ¿viste ese barco? Estaba emocionado. No creí que hubiera un barco. Pensé que estaba alucinando. De repente estoy solo. Finalmente son rescatados por 2 pescadores mexicanos. Fue emocionante ver este barco. Gracias a Dios esto ha terminado. Sentí que me quitaban un gran peso de encima.
Esa tarde, su esposa recibe una llamada de su hijo. Dice, encontraron a papá. Salió esta mañana y los pescadores lo recogieron. Él está bien. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo sabía que había algo más que estaba mal.